Seguimos analizando la intervención militar en Irán con dos analistas en cuestiones internacionales, Taleb Ali Salem desde Madrid y Esteban Silva Cuadra desde Chile. Buenas tardes, señores. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, un placer. Gracias por estar con nosotros. Empezamos con usted, señor. Un abrazo, Taleb. Señor Taleb Ali Salem, empezamos con usted. ¿Se puede hablar hoy de una alianza militar entre Estados Unidos e Israel que influye en decisiones de guerra? Bueno, yo creo que esa alianza siempre ha existido. Se puede hablar hoy y se puede hablar desde siempre de esa alianza militar, porque Israel como constructo, como país que ha sido inventado ocupando el territorio palestino, no habría sido posible su manutención, su creación, su supervivencia sin el apoyo y la alianza con Estados Unidos. Hoy estamos viendo una materialización más de ese apoyo de Estados Unidos a Israel en una agresión más contra un país de la región que en este caso es Irán, pero esto no es nuevo. También en las distintas agresiones de Israel contra el pueblo palestino, contra el Líbano, contra Yemen, contra Irak, siempre ha estado ahí Estados Unidos como aliado y como cooperante en todas estas agresiones y ocupaciones contra los pueblos de la región. Sí, señor Esteban Silva, ¿cuál es el rol del lobby pro-Israel, tal vez el AIPAC, en la política exterior estadounidense? Bueno, yo creo que siguiendo con la reflexión, porque está vinculada, que hacía Taleb, hoy día y luego de los ataques que ha perpetrado Estados Unidos ilegales en contra de las instalaciones nucleares iraní, lo que es claro es que la fracción sionista, ultraderechista y fascista, diría yo, por sus métodos hoy día que lo estamos viendo de manera dramática, de genocidio y de crimen en contra del pueblo palestino en Gaza, como Estado ocupante, se ha convertido, ¿no?, en la fracción más belicista de la lógica imperialista en la cual está implicado de manera central en el corazón Estados Unidos de América y los países occidentales subordinados que son parte de la OTAN. Dicho de otra manera, el problema es que hoy día estamos frente a una simbiosis en la cual la fracción del imperio, que es la fracción de sionista, político-militar, financiera, que tiene un peso muy relevante de influencia en la dirección de los Estados Unidos de América, en sus propias instituciones y sus grupos de poder, se ha transformado, insisto, en una de las fracciones guerreristas que pone en peligro el mundo. Ya no solamente, ciertamente, estamos viendo, ¿no?, la masacre, el genocidio, para anexar una ocupación colonialista de territorio, ¿no?, pero que además ha generado, como bien lo señalaba Taleb, ¿no?, un enfrentamiento y ataques unilaterales en contra del Líbano, en contra de Yemen, ahora en contra de Irán, en contra de Siria. Estamos hablando que en los últimos años Estados Unidos ha asistido en términos militares, financieros, operativos, tecnológicos, esas operaciones directa o indirectamente. Es decir, o las hace Israel y la dirección sionista de la entidad, ¿no?, o ahora las hace directamente también la administración Trump, independientemente si es demócrata o republicana. Sí, lo hemos visto, de hecho, y hasta ahora hemos visto que hay apoyo y al mismo tiempo hemos visto también que hay opositores. Hemos visto las declaraciones de Bernie Sanders, quien dice que está en contra de esta guerra y que no debe Estados Unidos llevar las guerras de la entidad sionista para ella. Entonces, es esta obstinación que tiene Estados Unidos, todas las administraciones republicanas o demócratas, en defender la entidad sionista. Sería porque, para volver a lo que estaba diciendo usted, señor Ali Salem, sería porque la creación misma de un Estado sionista viene o es idea
entre otros, de Estados Unidos y de las fuerzas occidentales? Creo que has estado muy acertada en tu pregunta, Sara, porque especialmente Israel funciona como una base militar, una base de inteligencia, una base de trabajo de Estados Unidos en Oriente Medio. Existen las bases militares como tal y son conocidas las bases militares de Estados Unidos en la región, existen las bases de inteligencia, existen las bases incluso económicas o de explotación económica, pero Israel es una base muy especial, es una base en forma de un Estado impuesto, en forma de un Estado artificial, en forma de un Estado creado con una población exportada, es decir, o importada desde otros países. Por lo cual, yo creo que en Estados Unidos, y siguiendo un poco digamos, ese dogma, ¿no?, de crear una propaganda, de crear un show en las televisiones, intentan hacer que haya opiniones de todo tipo, pero al fin y al cabo Estados Unidos siempre va a estar detrás de Israel, Estados Unidos siempre va a estar protegiendo a Israel, Estados Unidos siempre va a estar avalando todos los ataques que Israel hace a los países de la región. Por lo cual yo no creo realmente que exista un poder real dentro de Estados Unidos que no esté a favor del todo de esta guerra. Y también, perdón, déjame mencionar que el lobby sionista en Estados Unidos tiene mucho poder, tiene poder a la hora de financiar los programas electorales de los distintos partidos, tiene mucho poder dentro de la Casa Blanca, dentro del Pentágono, dentro del FBI, dentro de los servicios de inteligencia, por lo cual tanto Israel como Estados Unidos se retroalimentan de forma continua y yo no creo que Israel vaya a dar ningún paso sin el apoyo de Estados Unidos y tampoco creo que Estados Unidos vaya a dar ningún paso, sobre todo en Oriente Medio, sin instrumentalizar a Israel como estamos viendo ahora contra Irán. Señor Taleb Ali Salem, otra cosa que quería abordar con usted, como acaba de decirlo, estaba hablando pues de los intereses de Estados Unidos y del rol, o sea, que está desempeñando Israel para la cuenta de Estados Unidos. Según algunos analistas, Israel sería el espía de Estados Unidos en Oriente Medio para mantener y preservar los intereses de Estados Unidos. ¿Está de acuerdo usted? Estoy totalmente de acuerdo, porque fíjese usted que si hablamos de una unión real en Oriente Medio entre los países árabes, que todos hablan un mismo idioma, que todos practican la misma religión, que todos tienen la misma cultura y que son países que tienen muchísimo poder económico. Hablamos de una posible unión incluso con Irán, una posible alianza con Irán, con los países árabes también del norte de África. Hablamos de Argelia, de Túnez, de Libia, de Egipto, con Oriente Medio. Estaríamos hablando de una potencia mundial que casi podría hacer competencia de forma directa o superar incluso a las grandes potencias de las que hablamos hoy, como podría ser Estados Unidos, Rusia o China, o incluso podría superarlas o borrarlas. Por eso siempre se ha intentado imponer a Israel para generar el caos, para generar la división, para crear la guerra, para crear el conflicto, para evitar exactamente esto que acabo de evitar, una unión real de un mundo árabe, de un mundo islámico que quizás pueda barrer el poder que tiene Estados Unidos hoy. Señor Esteban Silva, volviendo al frente bélico actual en Irán, señaladamente entre este trío, Estados Unidos, Israel e Irán, ¿qué mensaje, según usted, quiere enviar Trump con esta ofensiva, fuerza militar, debilidad iraní o una jugada electoral interna? No, yo creo que lo que es claro que la administración imperial de Donald Trump está llena de contradicciones desde el punto de vista de sus pasos tácticos y aquí ha sido arrastrada o es simbiótica, digámoslo así, ¿no? Por Netanyahu, por la dirección sionista, ¿no? A proteger su operación, que por un lado es la anexión sobre la base de la destrucción y el genocidio del pueblo contra el pueblo palestino, por tanto es la anexión de su ocupación colonialista definitiva, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿no?, es resolver su correlación, ¿no?, particularmente en contra de la República Islámica de Irán y resolver de esta manera una fuerza como efectivamente el pivote, el eje central de la presencia imperial del imperialismo occidental. No solo estamos hablando aquí de los Estados Unidos de América, estamos hablando que estamos viviendo en un momento en que hay una crisis
también de dirección del imperialismo desde el punto de vista más global. Estamos ante un cambio de época, no solo una época de cambio, estamos transitando hacia un mundo multipolar lleno de conflictos. Tenemos una guerra en Europa que enfrenta a Rusia con las fuerzas de la OTAN en territorio ucraniano, ¿no? En la cual está implicado Estados Unidos. O sea, estamos hablando aquí de Estados Unidos, está implicado hace años, ¿no? Financiando y apoyando, ¿no? Primero a Israel en su genocidio hoy día y en su política de anexión ¿no? Pero de la misma manera que ha estado apoyando y sosteniendo, ¿no?, la agresión de Israel en contra de Hezbollah, en contra del Líbano, las operaciones sobre Siria para debilitarla estratégicamente como lo han hecho en este periodo, etcétera, y esto con el apoyo, ciertamente, ¿no?, también, y el silencio cómplice y el apoyo de la Unión Europea desde el punto de vista de los Estados Unidos de América. Entonces, evidentemente esto no es una acción electoral, esto es una lógica del imperio, pero evidentemente, ¿no?, que no contaban con la respuesta que estamos viendo que ha generado Irán. Estamos hablando, con esto termino, ¿no?, después de esta agresión de ayer, ¿no?, Estados Unidos tiene más de 53.000 oficiales y soldados, ¿no?, desplegados en bases militares aéreas en 10 países del Asia Occidental. Estamos hablando de Kuwait, Siria, Irak, Qatar, Arabia Saudita, Omán, Emiratos Árabes, Bahrein, Jordania y Turquía. Y por lo tanto, ahora nos hemos informado que Irán ha tomado la decisión de cerrar el estrecho de Hormuz. Sí. Es decir, sí, vamos a hablar de ello dentro de poco, de hecho. Sí. Que tiene visos, por supuesto, de ser de largo aliento, pero es parte, le insisto, de la crisis también global en que se debate la lógica imperialista respecto de un mundo que está en una crisis y en un cambio muy global, y donde el drama principal ha saltado por los aires es la ocupación genocida en contra del pueblo palestino, pero que obviamente afecta al mundo entero. Señor Esteban Silva, usted acaba de mencionar Hormuz. Vamos a volver a hablar de este tema dentro de poco. De hecho, vamos a ver juntos un video dentro de poco, pero antes de ello, quisiera volver a un elemento que acaba usted de mencionar, o sea, el hecho de que Estados Unidos esté involucrada en la mayoría de las guerras, incluidas las que ocurren en Europa. Entonces, según usted, ¿sería porque la supervivencia de la industria militar estadounidense depende de las guerras? Entonces, Estados Unidos se alimenta por estas guerras para alimentar otra vez la industria militar y la industria de armamento. Por supuesto, es una combinación. No solo es el complejo militar e industrial, es el capital especulativo financiero. Son las reglas, la propia posición que ha estado en el debate y en la política exterior de la administración Trump, o sea, una suerte de disputa entre, particularmente respecto del crecimiento y el desarrollo científico, tecnológico, productivo de China, ¿no? Pero la disputa entre una política proteccionista respecto de arancel, entre comillas la pongo, versus la lógica del libre comercio, que no es ni libre ni comercio, en el sentido de la expansión de capitales desregulados. Ese mismo conflicto demuestra, en definitiva, que es un conflicto interno en la dirección del país hegemónico del capitalismo del norte, ¿no?, con esta dirección. Uno de sus factores ciertamente es el complejo militar industrial, la industria de la guerra, que recalienta las economías, ¿no?, mientras se readecúan sus relaciones comerciales de intercambio y de hegemonía, en definitiva también de captura de recursos naturales estratégicos y de territorio con la voracidad
que tiene la lógica capitalista dominante. Pero le quiero decir que eso está en crisis, ciertamente. Por lo mismo estamos en un momento extremadamente delicado, y ciertamente que la lógica guerrerista, que no solamente, insisto, ¿no? El aceitar el complejo militar industrial y las ganancias gigantescas que eso significa, ¿no? Y las dependencias tecnológicas de la guerra, pero en definitiva el tema de la anexión definitiva de esta ocupación colonialista de territorio que ha hecho la entidad sionista con el apoyo estratégico desde el origen, ¿no? Del Occidente y particularmente los Estados Unidos, tiene que ver también con control de territorio y con control de recursos estratégicos, ¿no? Y por lo tanto, al mismo tiempo, y las riquezas de la región. Rendimientos. Exactamente, lo estamos viendo en el África, lo estamos viendo en lugares, en el África del Norte, por ejemplo, con la ocupación territorial colonialista del Sáhara Occidental por parte de Marruecos, principal aliado, por ejemplo, ¿no? De la entidad sionista de Israel, etcétera. O sea, evidentemente esto está vinculado en la lógica actual, y particularmente su expresión mayor es este genocidio que se está perpetrando, pero que ahora se está extendiendo en este conflicto entre la entidad sionista, en la cual ha intervenido la administración de Trump en contra de la República Islámica de Irán. Y pasamos hacia la otra actualidad del día en cuanto a esta guerra, antes de pasar al señor Taleb Ali Salam para nuestra próxima pregunta. Les invito a ver este video sobre el Parlamento iraní, que acaba de aprobar una propuesta para cerrar el estrecho de Hormuz, del que acabamos de hablar, lo que podría disparar los precios del petróleo y el gas. Aunque la medida aún no es definitiva, marcaría una escalada con implicaciones globales, tanto económicas como geopolíticas. Les invito pues a ver este comentario de Kerem Mostfawi. El mundo se prepara para un repunte en los precios del petróleo en los próximos días, después de que el Parlamento iraní aprobara este domingo una propuesta para cerrar el estrecho de Hormuz, uno de los puntos más estratégicos para la comercialización del petróleo y gas a nivel mundial, ello en represalia por los recientes ataques de Estados Unidos contra 3 instalaciones nucleares de Teherán. La decisión aún no es definitiva, ya que requiere la aprobación del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y, en última instancia, del líder supremo, el Ayatollah Ali Khamenei. De concretarse, tendría un impacto significativo en la economía global, dado que por las aguas de este corredor estratégico se transporta alrededor del 20% del crudo y el gas que abastecen la demanda mundial. Desde el inicio de la agresión de la entidad sionista contra Irán, varios analistas venían advirtiendo sobre el riesgo de una medida de tal magnitud. De hecho, es el momento más peligroso para Oriente Medio, porque en caso de la participación de los Estados Unidos directamente, porque está participando indirectamente, entonces Irán cerrará el estrecho de Hormuz. Por lo tanto, la economía mundial se verá perturbada y sufrirá mucho. En los últimos años, Teherán ha amenazado en reiteradas ocasiones tanto a la ocupación israelí como a Estados Unidos con bloquear el estrecho de Hormuz como respuesta a las sanciones impuestas por Washington a su programa nuclear. Hasta ahora, esas advertencias no se habían materializado. Sin embargo, parece que los recientes ataques contra instalaciones clave de Irán, llevados a cabo tanto por Israel como por Estados Unidos, están empujando a este país persa a pasar de las palabras a los hechos. El posible cierre del estrecho marcaría una escalada con implicaciones globales, tanto económicas como geopolíticas. Acabamos de verlo en este comentario. Esta decisión podría afectar considerablemente los precios de crudo en el mercado, mejor dicho. Señor Taleb Ali Salam, según usted, esta decisión de cerrar el estrecho de Hormuz podría actuar como un factor de disuasión para parar esta guerra, esta agresión. Bueno, yo creo que sin duda Irán está en su derecho de responder, obviamente, de todas las formas que ve posible, ¿no? Entonces, cuando vemos ataques indiscriminados, ¿no? Directamente contra Irán, contra su gobierno, contra su pueblo, primero por Israel, luego de forma directa por Estados Unidos, por todos los aliados que apoyan a Israel, porque me gustaría remarcar aquí que Israel, cuando hace un ataque, no lo hace solo, hace un ataque apoyado por Reino Unido, por la inteligencia del Reino Unido, apoyado
por las Fuerzas Armadas y custodiado por las Fuerzas Armadas francesas, apoyado logística, militar, económica y políticamente por Estados Unidos y apoyado mediáticamente por muchos países occidentales, la mayoría de ellos que se encuentran actualmente en lo que se conoce como la Unión Europea. Entonces, cuando se intenta atacar a la soberanía de un país como es Irán por parte de Israel, apoyado por todas estas naciones que hemos mencionado, yo creo que Irán está en todo su derecho de responder de las formas que ve posible, y creo que estaba sobre la mesa, y esto era conocido, de que una de las respuestas que podía dar Irán es cerrar el estrecho de Hormuz, por el que pasa el 25% del petróleo que alimenta el mundo y el 35% de gas que alimenta el resto del mundo, por lo cual estamos hablando de que esta guerra que está llevando a cabo Estados Unidos e Israel contra Irán no solo tiene unas consecuencias directas sobre Irán o sobre el pueblo de Irán o sobre los países de la región, sino que están amenazando a la seguridad y a la estabilidad de todos los países del mundo. Hemos visto hoy también el vicepresidente estadounidense J.D. Vance, quien planteó que Estados Unidos podría negociar con Rusia y China sobre el control nuclear si se impide la proliferación iraní. ¿Piensa usted, señor Taleb al-Salem, que ello abriría una nueva vía diplomática o complicaría aún más el tablero internacional? Yo creo que cuando se establecen leyes sobre la injusticia, es imposible que estas leyes proliferen. Y aunque se pueda encontrar una solución momentánea, una solución temporal, una calma temporal, siempre va a explotar de nuevo. Cuando hablamos de que Israel tiene un programa nuclear, tiene bombas de destrucción masiva, que no está controlando ningún organismo, que no está preguntando ni se está denunciando por parte de ningún país, que las Naciones Unidas y los grandes organismos no están controlando ni están preguntando, y se pone la lupa, se pone el dedo, se señala el programa nuclear iraní, que hasta donde se conoce ha sido con fines civiles, yo creo que este es un sistema completamente injusto. Ni Estados Unidos ha sido declarado por absolutamente nadie, ni elegido por nadie como policía del mundo para establecer ahora con quién tiene que negociar sobre qué plan nuclear. Yo creo que si se quiere seguir unas reglas, se tiene que respetar la legalidad internacional, se tiene que respetar el derecho de los pueblos, se tiene que respetar la soberanía de los pueblos, y sobre todo lo que se conoce como legalidad internacional se tiene que aplicar por igual sobre todos los pueblos. No podemos o no puede Estados Unidos, desde la mal llamada democracia, cerrar los ojos sobre incluso apoyar de forma directa o indirecta el plan nuclear de Israel sin ser supervisado absolutamente por nadie, y poner ahora como gran problema mundial el programa nuclear de Irán, que hasta donde se conoce, como dije, solo tiene fines civiles. Señor al-Salem, usted acaba de plantear un elemento muy importante que vamos también a discutir con el señor Esteban Silva. Se trata de este doble estándar que el señor al-Salem acaba de destacar, un flagrante doble estándar que se nota a través del mundo. O sea que algunos países deciden de las leyes que ni siquiera ellos aplican, pero que quieren que los demás apliquen. Señor Esteban Silva, según usted, ¿hasta cuánto va a durar este doble estándar? Lo hemos visto en el caso de Irán, lo hemos visto en el caso del Sáhara Occidental, lo hemos visto en el caso también de Gaza, de lo que está ocurriendo, una guerra genocida ante nuestros ojos. Bueno, evidentemente estamos ante la crisis, el derrumbe completo del sistema de Naciones Unidas y de sus agencias que emergió con la generación posterior, ¿no? Después de la Segunda. Recuerde usted, por ejemplo, a propósito de la instalación colonialista que el Occidente genera y respalda, de la captura del territorio palestino, ¿no? Con las resoluciones de la época de Naciones Unidas, del 47 y el 48, solamente por señalar que en aquel momento esas Naciones Unidas representaban a una cantidad muy pequeña de países, porque la gran mayoría de los países, de los pueblos, particularmente del Asia y del África, estaban bajo la bota colonial, ¿no? O sea, el proceso de lucha por la descolonización todavía era muy incipiente de las luchas de los pueblos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No? Evidentemente, que este orden, la Pax norteamericana, ¿no?, está en crisis.
para resumirlo, ya no la Pax, entre comillas, del imperio no puede ser impuesta como lo hemos visto por Estados Unidos, a pesar de que lo ha intentado, y de sus aliados menores, secundarios, ¿no? Que son iguales o más impresentables como son los europeos, ¿no? Que son parte de la OTAN, pero que finalmente tienen discursos supuestamente un poco más amplios respecto del respeto a los derechos humanos, la legalidad internacional, pero finalmente terminan y han sido peones de la misma política de los Estados Unidos y de la misma política de Estados Unidos de apoyo carnal y estratégico, ¿no? a la entidad sionista en su fechoría, ¿no? Y en perpetrar este genocidio gigantesco, pero de todas maneras eso es lo primero. Segundo, sabemos que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, solo por nombrar una de estas esferas, ¿no? Es un espacio restringido donde las potencias bloquean, y particularmente los Estados Unidos, que ha bloqueado, por ejemplo, varias resoluciones de llamado al cese al fuego, así como bloquea el referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui, porque son los aliados, Francia, ¿no? De la monarquía feudal de Marruecos, por ejemplo, etcétera. Es decir, estamos ante la crisis del sistema de Naciones Unidas. Aquí la era está pariendo un corazón dramático, doloroso. Un nuevo mundo está emergiendo, pero que evidentemente requiere de nuevos acuerdos que estén basados en el respeto a la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Y la soberanía de los pueblos. Pero esto está en disputa y en lucha, evidentemente. O sea, aquí esto es un problema de fuerza y evidentemente quien no tiene, ¿no? Ni muchas veces los pueblos que no tienen ni el poder de fuego y nuclear o el nivel de concentración tecnológica, ¿no? Y productiva como lo tienen los países del capitalismo del norte, ¿no? Evidentemente son los que invocamos el derecho internacional como una manera de limitar la arbitrariedad del poder y del despliegue del capital voraz que tiene lógicas además militares de control de territorios, de control de recursos naturales estratégicos. Esto es lo que estamos viendo también en África. Esta es la disputa que tenemos en América Latina y el Caribe respecto de las transiciones energéticas, por ejemplo, con las corporaciones transnacionales, ¿no? Que quieren llevarse, ¿no? Y hacer transiciones energéticas para los países del norte desarrollados a costa de nuestros recursos naturales como el litio, ¿no? Como el cobre, como etcétera, etcétera. Señor Entonces Esteban estamos Silva, en una disputa que es muy fundamental, pero que requiere ciertamente la lucha de los pueblos y también la coherencia de los estados que dicen representar los derechos de los pueblos y el derecho internacional que está siendo violentado de manera sistemática. Ello destaca una vez más la importancia de ir hacia una reforma del Consejo de Seguridad de la ONU que ha demostrado su fracaso cuántas veces y ya es el momento de reformarlo. De hecho, muchos países han hecho este llamado, hasta Argelia lo hizo reiteradas veces. Y para concluir nuestro programa de hoy tenemos esta última pregunta para usted, señor Taleb Ali-Salem. O sea, ¿qué debemos esperar en los próximos días? Si es posible contestar a esta pregunta. Bueno, yo creo que sí, que ya lo sabemos. Lamentablemente es un escenario que ya hemos visto anteriormente. Lo hemos visto en Irak, lo hemos visto en Libia, de algún modo también lo hemos visto en Siria. Vamos a ver un Estados Unidos, vamos a ver un Israel intentando a través de sus medios de propaganda vender la imagen. Primero acusar al régimen de Irán de ser una dictadura, luego vender o intentar vender la imagen de que Irán supone una amenaza global para todo el mundo, ¿no? Pero yo creo que aquí hay una pequeña diferencia y la estamos notando especialmente las personas que siempre hemos seguido este tipo de conflictos muy de cerca, y es que ahora hay un despertar popular, hay un despertar de los pueblos y ya no se creen este tipo de escenarios y actualmente yo creo que hay una mayoría y esta narrativa y actualmente hay una mayoría que está condenando a Israel y condenando a Estados Unidos por violar y atacar a otros pueblos. Sí, señores, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche en nuestro programa especial. Gracias por habernos seguido también. Muy buenas noches.